Sí, bueno, quedó pendiente la pregunta sobre la eutanasia. Sí. A ver, ¿qué siento cosas? como en un examen profesional. Ajá, Es un tema escabroso y difícil. Mi punto de vista es que hay un producto que se va gestando en el vientre de una persona. Como se trata de un proceso, no podemos distinguir no podemos señalar límites y decir, a partir de este momento ya se pasó a una cosa diferente. Hay un cigoto, hay etapas, No, pero la pregunta era sobre la eutanasia. Ahorita voy. Bueno, sí. Está bien, dijo. Ahorita voy. Entonces, porque como también hay trabajo sobre el aborto, entonces no sabía si había tomado... Sí, perdón, creo que me equivoqué. Sí, yo estaba pensando en el aborto, claro. En el aborto, sí. Eutanasia, es que me confundí. ¿Qué dije yo sobre eso? Ya no me acuerdo bien, porque es un libro de hace 15 años. Yo pienso que el problema de la eutanasia es en gran medida un pseudoproblema. Es cuando nosotros tenemos una idea, si tenemos una idea cabal de lo que es ser humano, lo que es ser una persona, sabemos que es un ser que tiene ciertas características físicas, responde de cierta manera, y ciertas características así llamadas mentales. El problema es qué es lo que tenemos cuando hay un cuerpo que ya está inerte y que no tiene ya respuestas de ninguna índole, ¿no? ¿Es una persona eso o ya no es una persona? ¿Cómo podemos tratar? Debemos, porque aquí la pregunta es de si le conviene que tomemos a esa cosa que está allí, que tomemos una decisión en un sentido o en otro. ¿Qué es lo que más le conviene? A mí me parece que si nosotros ofrecemos nuestra caracterización de la persona, vamos a ver que cuando estamos frente a voy a reconstruir, perdón, rápidamente porque me estoy acordando. Es decir, creo que hay que distinguir dos cosas: problema moral de problema jurídico. Entonces, si yo estoy usando las categorías del lenguaje natural de la vida cotidiana, yo sé que una persona murió cuando su pupila no se dilata, está frío, no reacciona, etcétera, ¿no? Ya sabemos que está muerto. Si ya está muerto, yo lo entierro. Pero resulta que ahora esas categorías no bastan, porque viene el neurofisiólogo con aparatos y me dice que aunque yo digo que está muerto, el monitor le dice otra cosa. Entonces yo lo que propongo es que cuando entramos en contacto con técnicas y con categorías diferentes, que no sean las personas directamente relacionadas y que no usan esa terminología los que decidan, y que no sea un problema moral. Porque si yo estuviera con mi cadáver, o lo que yo creo que es un cadáver, y nada más es eso lo que tomo en cuenta, bueno, yo ya sé cómo proceder y cualquier persona sabe cómo hacerlo. El problema es que de pronto me hunden en un hospital, en una terminología diferente, con aparatos, y yo ya no tengo cómo responder ni cómo resolver el asunto. Pero entonces el neurofisiólogo me está planteando a mí un problema que es él el que lo debe responder. Pero como no debe ser una respuesta particular para cada caso, lo que debe pasar es que sean los legisladores los que digan que con la nueva caracterización de la muerte, la caracterización neurofisiológica, que por cierto hay varias, que entonces ya se decida automáticamente qué hacer con el cadáver, y que no le echen el peso de la decisión a los parientes que no saben qué hacer en esas circunstancias porque están perdidos. Entonces, si vamos a tomar en cuenta los criterios médicos, pues entonces debería haber una decisión judicial, una decisión a nivel de ley, que dijera: toda persona que ya pasó esta etapa y que ha sido declarada muerta neurofisiológicamente,
se debe proceder a eso. Y entonces se resuelve el problema. Entonces el problema de la eutanasia viene por fases, dependiendo de quiénes son los que toman las decisiones, qué categorías manejan, qué terminología tienen, qué aparatos tienen a su disposición, y entonces cómo ahí se puede resolver. ¿Por qué? Porque nada más pensemos, yo estoy en el hospital, estoy frente a, es el caso de mi padre, por así decirlo, yo no sé ni qué me está diciendo el neurofisiólogo de la corteza cerebral, y si el bulbo raquídeo y las funciones vegetativas, no entiendo de qué me está hablando, y quiere que yo decida eso. No, entonces ahí el ciudadano está en desventaja, y yo creo que para apoyarlo se tiene que tomar la determinación técnica de muerte y tomar una decisión a nivel legislativo. Y esa sería la solución. O sea, que aquí lo que estás planteando es la confluencia de 3 niveles de tratamiento del problema. Por un lado, un nivel analítico de cuáles son las partes que intervienen, conceptuales, sí, que exigiría al aspecto técnico, médico, decir las distintas instancias y tipos de muertes, sí, o probables muertes, sí, exacto, y la intervención de lo legal del Estado, sí, regulando eso. Claro, claro, porque eso, entonces se acaban las decisiones personales, ¿sí? Se acaban las decisiones arbitrarias. En el mismo caso, una familia toma una decisión, otra toma otra, porque no hay desiderata, no hay criterios para tomar una decisión uniforme. Y a mí me parece que si ya estamos a nivel institucional, porque los hospitales son eso, la ciencia es institucional, bueno, pues entonces que sean los legisladores los que acepten la responsabilidad de decidir qué pasa con alguien que ya institucionalmente falleció. Ahora, más allá que se pida autorización a los familiares, porque también eso está esa instancia, esas variantes, digamos, sí, de intervención. Sí, evidentemente. Se podría establecer un código de manera que automáticamente se hicieran cosas, a menos de que expresamente los parientes se opusieran. Esa posibilidad debe quedar abierta, ¿sí? Si nadie quieren que se quede su paciente 10 años ahí, bueno, es decisión de ellos, pero ya sabiendo de que tienen un respaldo en la ley, además. Porque, perdón que lo diga, pero lo que pasa a menudo es que, inclusive en países como en México, desde luego, en donde no hay una legislación clara, se toman decisiones y entonces, ¿qué es lo que se hace? Se actúa al margen de la ley, ¿sí? También están los posibles desbordes en otros sentidos, más cuando paralelo a eso están problemáticas como donación de órganos, intereses y otras de los cuestiones, familiares, muchísimas cosas, claro. Muchos, lo mejor factores. Ahí sería la intervención estatal, a mi modo de ver, sí. Bueno, sé que has investigado muchos de temas que son este tipo de temas, que son difíciles de resolver, sí, sí, de tomar posiciones. ¿Cuáles son esos otros temas que fueron despertando interés? A ver, yo tengo un hijo adoptivo, y a mí el haberme familiarizado con el niño y haber entrado en contacto con él me hizo interesarme en el mundo de los niños en México y más allá, y que es un mundo terrible, atroz. Sabiendo lo que se hace con niños, todas las barbaridades que hay, tráfico de órganos, de esclavitud sexual, de comercio de niños de todo tipo, yo me puse a trabajar y en lo que desemboqué fue en el asunto de la pena de muerte. Y el tema de la pena capital para mí resultó ser vitalmente importante, curiosamente. Ese es uno. Está el tema del aborto, que también es importante, los derechos animales, los derechos humanos. Hay mucha confusión al respecto, derechos de enfermos mentales, porque obviamente ahí nuestro concepto de persona ya está diluido, ya no es lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos para dotarlos de derechos y de cuáles? ¿Tiene derecho a heredar un enfermo mental, un esquizofrénico? ¿Tiene derecho a heredar? ¿Tiene derecho a votar? Entonces, esas cosas se tienen que discutir, ¿sí? Y hay que discutir no en términos de vísceras y de pasiones, sino ofreciendo argumentos fríamente. Es ahí donde la filosofía puede ser útil. Lo que hacemos en filosofía es examinar, pensar el problema y hacer una propuesta que puede o no resultar
no tanto diría yo de agrado o desagrado, sino convincente o no convincente, ¿no? ¿Cuáles señalabas como malos entendidos o, digamos, interpretaciones erróneas de lo que son los derechos humanos? Yo creo que una prueba palpable de que hay mucha confusión es que si le preguntamos a los defensores, o que se presentan así, de derechos humanos, a ver, dame una lista de derechos humanos, nunca nos dan nada. Porque yo pienso que el concepto de derecho humano es un concepto que tiene que ser interpretado, por así decirlo. Es decir, más que hablar de derechos humanos, debemos hablar de violaciones de derechos por parte de las autoridades encargadas de proteger esos derechos. Eso es de lo que tenemos, lo que tiene expresión, lo que tiene sentido es la expresión violación de derechos. Pero si alguien, un particular, viola un derecho mío, me roba, me asalta, lo que sea, comete un delito, un crimen, según el grado del delito. Pero si lo hace la autoridad, la policía, el Ministerio de Hacienda, no, me quitan mi casa, eso ya, aparte de que es un delito, es una violación a un derecho humano, porque yo no tengo ya a quién recurrir. Entonces el concepto de derecho humano no opera como el concepto de derecho positivo, aunque está obviamente ligado a él. Pero entonces si hubiera de un ciudadano a otro, sí, el quitarle la vida, ¿no sería violación de derechos? Es un crimen, es un crimen. O y sea hay un código penal para eso. El enunciado sería solamente cuando el Estado, cuando las autoridades, sí, cometen esos delitos. Eso es violación, en mi opinión, y eso yo creo que esclarece y nos explica la utilidad del concepto, ¿sí? Que es cuando, ¿por qué no existía el concepto de derecho humano en el siglo XV? Porque el Estado no gobernaba, no se infiltraba en la vida. Nosotros ahora, la vida del individuo como ahora, estamos sometidos a pasaportes, huellas digitales, la policía sabe dónde vivimos, el Ministerio de Hacienda, de Salud, tienen todos nuestros documentos. Estamos copados por el Estado, vivimos en una época en la que el Estado pues es el monstruo global, ¿verdad? Entonces es para defender al individuo frente a esa maquinaria que el concepto de derecho humano es útil, pero no para defenderlo frente a los demás, porque eso siempre ha sido. Entonces, me parece que en ese sentido es un concepto moderno, no es el concepto de derechos ciudadanos, eso es lo que yo creo que hay que, porque ahí la terminología anglosajona, los americanos han confundido. Ellos hablan de human rights siempre en otro lado, y civil rights o derechos civiles, no, es el mismo, es lo mismo, ¿sí? Es cuando el Estado atenta contra el individuo que hay violación de derechos humanos. Yo así lo creo, ¿no?